Ok. Eso quiere decir que guardemos silencio. Porque si no van a quedar grabados. Buenas noches a Sí. todos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Listos para el Buenas estudio? noches, pastor. Bendiciones. Hola a todos. Muy bien, pues vamos a empezar. Le voy a pedir a mi tía, por favor, nuestra hermana Lulú Rodríguez, que nos ayude a orar, por favor. Claro que sí. Gracias. Pongamos este estudio en las manos del Señor. Padre hermoso, cuántas gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y porque vemos tu amor reflejado en cada uno de nosotros, Padre. Y ahora que vamos a tener este estudio, ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas y que podamos, Señor, entender perfectamente qué es lo que tú vas a hablar a nosotros, qué es lo que quieres, Señor, que hagamos, que no seamos nada más oidores, sino hacedores de tu palabra. Mira que tu palabra es tan hermosa, Señor, que siempre tienes cosas nuevas y hermosas que decirnos en cada capítulo, en cada versículo, aunque lo leamos varias veces, Señor, siempre es hermoso lo que tú quieres decirnos. Padre, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados en este estudio y aún, Señor, por mis hermanos que no han podido o que están a punto de conectarse, Señor. Toma tu vida en tus manos, Señor, y danos entendimiento, danos inteligencia, sabiduría, mi Señor. Y gracias te doy por la vida de mi pastor, Señor, que siempre, siempre está dispuesto a enseñarnos de tu palabra, Señor. Gracias por su vida. Gracias porque tú le usas grandemente, Padre hermoso. Y ruego nuevamente, Señor, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Padre, hablando a nuestras vidas. Te doy la gloria y te doy la honra, mi Señor, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias. Muy bien, ¿pudieron estudiar? Sí. Ok. Muy bien, pues vamos a empezar con este. Israel hace alianza con Gabaón. Está en el capítulo 9, del versículo 1 al 27. Y vemos estos puntos. Número 1, conspiración de los reyes cananeos. Todos los reyes al oeste del Jordán, en las montañas, las colinas y la costa del mar Mediterráneo, se unieron para luchar contra Israel. 2, astucia de los Gabaonitas. Los habitantes de Gabaón, al enterarse de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, actuaron con astucia y fingieron ser embajadores de un país lejano para hacer una alianza con Israel. 3, encuentro con los israelitas. Los gabaonitas se presentaron ante Josué en Gilgal, mostrando vestiduras viejas, zapatos gastados y provisiones secas y mohosas, para convencer a los israelitas de que venían de muy lejos. 4, pacto sin consultar a Dios. Los hombres de Israel examinaron sus provisiones, pero no consultaron al Señor. Josué hizo paz con ellos y les permitió vivir, y los líderes, de la congregación juraron por ellos. Número 5, descubrimiento de la verdad. 3 días después del pacto, los israelitas descubrieron que los gabaonitas vivían cerca de ellos, dentro de la tierra prometida. 6, reacción del pueblo. Los israelitas no atacaron a los gabaonitas porque los líderes de la congregación habían jurado por el Señor, el Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo murmuró contra sus líderes. 7, declaración de Josué. Josué confrontó a los gabaonitas sobre su engaño. Los gabaonitas explicaron que actuaron por temor a sus vidas debido a la fama de los israelitas y su Dios. Y 8, condición de servidumbre. Josué decretó que los gabaonitas serían leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor en el lugar que él eligiera. Y así fue hasta el día de hoy. Perdón. Estos puntos reflejan cómo la astucia de los gabaonitas llevó a los israelitas a hacer un pacto sin consultar a Dios, resultando en la servidumbre perpetua de los gabaonitas. Ok, esta es la lectura. ¿Qué pudieron ustedes o qué encontraron aparte o qué les llamó la atención
de este pasaje, capítulo 9 de Josué? Bueno, muy acertadamente detallados estos puntos. Nada más quisiera hacer una acotación. Lo que antecede en el capítulo 8, que estudiamos la ocasión anterior, pues fue la estrategia que el Señor encomendó en la aplicación de los de Jai para terminar con ellos. Evidentemente, ante el costo inicial de la pérdida de 36 vidas de los israelitas, y que a la hora de que fue exterminado el pecado de Acán, ¿verdad? Con toda su familia, sus propiedades, sus ganados, el Señor, como siempre que se le obedece, le estaba ya dando la victoria al pueblo de Israel para continuar en su caminar de conquistas. Es de llamar la atención, ¿verdad? Cómo es que estos reyes que se reúnen para ya atacar a Israel, porque si observamos, las dos anteriores, Jericó y Jai, fueron conquistas. Fue ya la iniciativa de ir a atacar. En el caso del 9 estamos iniciando con la alianza de estos reyes para atacar precisamente al pueblo de Israel. Cabe señalar, en base a estos acertados puntos, que efectivamente los gabaonitas, siendo parte de estos pueblos paganos, pues en el temor implementaron, dada su naturaleza que por costumbre generacional tenían en una condición de pagana y de caída en el pecado, pues no se les dificultó mucho implementar la astucia para engañar al pueblo de Israel. Yo hacía un análisis, una reflexión respecto a este punto en el orden de un ejemplo gráfico puede ser el que si nosotros nos encontramos en una situación de conflicto por alguna razón en la calle con alguien que es experto en palabras altisonantes, si nosotros pretendemos hablar con ellos de una manera en la que confrontemos el meollo del descontento, van a derrotarnos porque son especialistas en hacer lo que saben hacer. ¿Y a qué me refiero con este ejemplo gráfico? Que el pueblo de Israel estaba en la misma condición a la hora de que Josué, en esa unción del Señor como líder del pueblo, confió en razón de los argumentos que implementaron los gabaonitas. Y ya nada más para cerrar un punto de reflexión que me llamó mucho la atención, es el relacionado precisamente a la no consulta del Señor, en el sentido de que en el verso 14, ¿verdad? La explicación que dieron los gabaonitas definitivamente prevalecieron sobre el pueblo de Israel. No consultaron al Señor, ¿no? Ante esta circunstancia, pues resultó ser un error muy costoso, que efectivamente vino a pagar precisamente Josué y el pueblo a raíz de la manera astuta del pueblo de Gabaón, de los gabaonitas, con la escenografía o la actuación que hicieron respecto a que venían de una ciudad, de un lugar lejano, sin que precisaran qué lugar lejano. Omitieron consultar al Señor los israelitas a través de los mismos sacerdotes que sabemos que están precisamente para el ejercicio del discernimiento de las cosas del Señor a la hora de un riesgo ante evidentes confrontaciones o evidentes amenazas. Sobre todo considerando la postura de los sacerdotes en el orden de que portaban ese urín y ese tumín, ¿verdad? Esa pectoral de piedras de ónice que hablan de la voluntad del Señor para el efecto del ejercicio del discernimiento. Y desafortunadamente, vamos, Josué en la ingenuidad incurrió en el hecho de no hacer aplicable la palabra viva de Dios, ¿verdad? Que nos dice, no sean sabios en su propia opinión, teman a Jehová y apártense del mal. Así es. Eso es lo que prevaleció y finalmente, bueno, es algo de lo que pudiera aportar. Ok. Hermano Marciano, es que era tan convincente Sí. lo que estaban haciendo ellos, sí, que de verdad se escuchaba tan bien, se veían personas tan sencillas, sí, que de verdad no consultaron a Dios o se les Sí. olvidó porque era tan convincente lo que estaban haciendo y nos deja ver Sí. que eran excelentes actores, ¿eh? Cierto, cierto. Sí, todo indicaba que estaban Pero, diciendo la verdad, todo indicaba que estaban hablando pues con con sinceridad. verdad, Ajá. Sí. Ok, gracias, hermano Marcelo. perdón, pero, Adelante. ay, perdón.
Ok, soy Fabiola. Pero así es que así es el engaño del enemigo. Es convincente, o sea, te puede engañar en la mente, a través de los ojos, te endulza el oído, es una cosa que tú puedes palpar, así es el engaño del enemigo, con todos tus sentidos te puede engañar, y si tú estás, como dijo el hermano Marciano, si tú estás usando solo tu entendimiento, ese entendimiento es fácil de engañar y de manipular y de convencer, porque nuestro enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades, nuestros anhelos, deseos, y sabe por dónde llegar y de qué manera trabajar con cada uno de nosotros. Tan así que pues estas personas recurren a llegar en esta situación como de pobreza, de abandono, de necesidad, y pues les toca el corazón, y ahí es donde ellos efectivamente, al no consultar y depender de Dios para cada una de las situaciones que se les presentaban, y que si en todas consultaban y en esta se les fue, pues su error fue más que evidenciado por toda la congregación. Ajá. Hermana Fabiola, del pueblo lo puedo creer, pero de Josué, Josué Pues engañado. hay un refrán, perdón, que no mencione la palabra, pero es tan real. Hay un refrán que dice que hasta el mejor cazador se le va la liebre. Ajá. Y Ok. quizás en ese momento él estaba rodeado de más personas, quizás estaba agobiado o confiado de que venía de esas victorias y que todo le estaba saliendo bien. O sea, también no sabemos si realmente pudo ser una cuestión de su propia vanidad y ese entendimiento que dijo, yo puedo tomar esta decisión, que en ningún momento, ningún segundo le pasa por la mente detenerse y consultar al Padre. Gracias. No estoy defendiendo a los gabaonitas, estoy siendo sarcástico, ¿eh? Ajá. ¿Los demás qué piensan? Por cierto, hermana Carla, bienvenida. Bienvenida al estudio de la iglesia de Unifam Aragón. Bienvenida. Muchas gracias, hermanos. Pues Dios les bendiga. Y pues es muy interesante, ¿no? Bueno, yo estaba leyéndolo y sí, o sea, sí te quedas, wow, ¿cómo pueden ser tan astutos, ¿no? Los gamonitas. Yo creo que hasta yo me lo hubiera creído, ¿no? Pues tienen así su ropa remendada, su pan ya bien viejito, y pues sí, aquí vemos que pues siempre hay que consultar a Dios en todo, ¿no? Siempre hay que pedir su ayuda, aunque sea la decisión más mínima, porque pues Dios sabe lo que Él hace. Y sí, Josué a lo mejor, como dice la hermana Marcela, ¿no? Lo agarró en un momento de vanidad, o en que dijo, yo puedo tomar esta decisión, y pues salió mal, ¿no? Salió mal, y pues ahí sí me pone a pensar de que a veces, bueno, yo hablo por mí, sí tomamos decisiones y decimos, no, yo puedo. Y ya cuando es la consecuencia, ay, Diosito, ayúdame, ¿no? Entonces, sí hay que tomar a Dios en cuenta en todo, ¿no? Así es. Tremendo, ¿verdad? Gracias, hermana. Fíjense, en el punto 5, descubrimiento de la verdad. 3 días después del pacto, de que hicieron pacto, 3 días después, los israelitas descubrieron que los gabaonitas vivían cerca de ellos. ¡Wow! ¿Hasta cuándo se fueron a dar cuenta? Y mientras Dios moviendo la cabeza diciendo, ay, estos Los hijitos. voy a dejar que hagan lo que ¿Qué piensan de eso? Hermana Pues Carla, qué decepción para Josué, ¿no? El verse que lo habían engañado y que él se había dejado engañar. Yo creo que se sentía pues decepcionado en primer lugar por haber confiado en quien no debió de haber confiado, y segundo, triste porque nunca consultó a Dios, también debiendo haberlo consultado para tomar la decisión. Y como decía la hermana, muchas veces en nuestra vida es lo mismo, pastor. Nos dejamos guiar por sentimientos
Pues no son malos. El querer ayudar a la gente, más bien la gente es mala y, y nos quiere engañar y a veces ni nos engaña, hacemos las cosas a sabiendas que lo que nos están diciendo es mentira. Pero ¿esto le agradará a Dios? Que a pesar de eso ayude uno. Es pregunta, pastor. ¿Es pregunta? Sí. No, seguramente Josué se sintió muy mal ante Dios y el pueblo obviamente también, pero Dios en su misericordia, hemos estado hablando mucho de la misericordia de Dios y bueno, sus hijos cometen un grave error, porque fue un grave error, ¿eh? Bien lo dijo Así es. el hermano Marciano, la instrucción había sido bien clara. No dejen con vida a nadie, van a tomar la tierra prometida. Ajá, pero fíjense lo que dice el punto 8, es interesantísimo el punto 8. Dice, condición de servidumbre. Josué decretó que los gabaonitas serían leñadores y aguadores. ¿Para quién? Para toda la congregación, Para los israelitas. ¿Y para qué? ¿Y para qué? para el altar del Señor. Wow, ¿cómo ven eso? O sea, aparte qué privilegio. Se les perdona la vida por causa del pacto que hicieron, pero iban a trabajar directamente ¿para quién? Para el altar. ¿Cómo ven esa parte? ¿La habían visto? Lugares que a lo mejor muchos querían muchos trabajar ahí y no se les era permitido por no ser levitas, ¿no? Por ¿La tener habían un derecho de analizado esta nacimiento. parte? Sí, O sea, ya quisiera yo estar ahí. Exactamente, era una condición privilegiada en el orden de la conciencia de los propios israelitas, en el sentir de que, como en el caso del pueblo levita, de la tribu de los levitas, era un privilegio de estar en la consagración al Señor. Sin embargo, para estos gabaonitas era la condición tal cual de servidumbre y de tener que estar en sujeción y en sumisión a una autoridad, porque ellos no concientizaban que era un privilegio estar sirviendo en el altar. Ellos lo sentían en su propia condición de no conversión, hasta en tanto, obviamente, fueran tratados por el Señor en esa condición de servidumbre, para poder asumir o no asumir la creencia que ejercía el pueblo de Israel. Para ellos sí era un peso, para ellos sí era una servidumbre, para los gabaonitas. Para uno como tal, viene a ser un privilegio. Pero aquí lo que es sumamente interesante es el nivel de misericordia que el Señor tiene para con los gabaonitas, porque nuestro Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, lo cual implica que evidentemente a los 3 días se dan cuenta de la mentira de los gabaonitas y evidentemente, acertadamente, como lo comparten mis hermanitas, pudo ser que se obnubiló la vista, la visión de Josué respecto a la cantidad de eventos que se estaban suscitando, y él tenía que tener el ejercicio en la cercanía y relación permanente con Dios para el Señor en su misericordia a los 3 días dar el discernimiento de la mentira. Pero como ya habían pactado, evidentemente el mismo pueblo, el mismo Josué y los líderes habían incurrido en lo que el Señor había establecido desde antes. No harán alianzas, no habrá concesiones para esto, salvo en el caso específico y muy concreto de Rahab, ¿verdad? Que también estudiamos, porque ella obró en el temor al Señor de manera reverente y de un trato relacional profundo cuando hizo la protección de los espías. Salvo Rahab y alguna que otra excepción, pudo haber una consideración al grado de que es parte de la línea genealógica de nuestro Señor, esta Rahab. Pero en tratándose de los gabaonitas, evidentemente para ellos sí era un privilegio de hecho, pero que ellos consideran que como que no, como lo consideran, me imagino yo, como una carga, ¿verdad? Y se aplica mucho en nuestro tiempo. Así es. Lo que Dios manda es muy bueno, pero muchas de las veces no nos sienta bien, pero nos hace bien.
Y ejemplos muy concretos. No nos sienta bien a veces conectarnos al estudio. No nos sienta bien a veces ir de manera continua al templo, a congregarnos. No nos sienta bien ponernos a orar, no nos sienta bien escudriñar las escrituras, no nos sienta bien leer la palabra, pero nos hace bien. Y eso es lo que debe de predominar. Tal cual a los gabaonitas, aunque no les gustase, Dios les estaba bendiciendo en el trato que estaba teniendo y les estaba haciendo bien. Así es. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, Interesante explicación. entonces con una sola acción, Dios en su infinita sabiduría les da a cada parte, le da su consecuencia, su castigo. Porque como menciona el hermano Marciano, unos conscientes de que iba a ser un privilegio y los otros conscientes que para ellos era un castigo. Y con esa misma, una sola acción, Dios les da su merecido a cada uno. Yes. Pero fíjense, sí es cierto todo lo que está diciendo, lo que están diciendo, pero tenían la gran oportunidad de conocer y servir a un Dios verdadero. Ellos ya conocían la fama del pueblo de Israel y de su Dios, dice allí el versículo, no veo dónde, por temor, en el 7. Dice, Josué confrontó a los gabaonitas sobre su engaño. Los gabaonitas explicaron que actuaron por temor a sus vidas debido a la fama de los israelitas y su Dios. ¿Sí? Y ahora estaban sirviendo a un Dios extraño para ellos, pero estoy casi seguro de que ellos tuvieron la oportunidad de conocer al único Dios vivo y verdadero. Amén, amén. Ocurre efectivamente en el trato del inconverso, que es tan omnipresente el Señor omnipotente y omnisciente, que conoce todas y cada una de las cosas de nuestras vidas, que en el ejercicio de lo que es el bien hacer, viene la bendición. De ahí bendicere, del latín bien decir. Y ellos al ejercitar las actividades que ejercitaban en el altar, estaban siendo bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y otra cosa, si nos ponemos del lado del pueblo de Israel, ellos no dijeron, ay, nos engañaron, ¿no? Pues ahora por habernos engañado, les va a ir peor. No actuaron ¿Cierto? así. Cierto. ¿No? Dice la palabra que tú sí sea así, que tú no seas. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? Totalmente de acuerdo. ¿Cuántas veces nosotros cambiamos de parecer? Ay, ¿por qué me hizo enojar el hermano? Ahora Ahora ya no voy. que se amuele. Sí, sí es cierto, a veces somos medio, bueno, sí, o porque no me saludó el hermano, ¿qué tal si el hermano ni te vio y ya tú ya te lo andas tomando que no te quiso saludar, ¿no? Ya lo ando Entonces, sacrificando. ajá, Bueno, a veces sí nos saludan. Y a veces no. Yo les digo, pero hay un Dios. Que todo lo mira. Ok. Bien, ¿qué aprendemos entonces de este capítulo 9? ¿Qué les habla Dios? A ver, 3 personas, ¿qué les enseña Dios? Yo, Fabiola, Adelante. a tener en alguna predicación escuché que decía, era una mujer que estaba predicando y decía que hizo un comentario, decía, mis amigas de la universidad se ríen de mí porque yo consulto a Dios para todo, hasta para dónde voy a ir a comer. Y en aquel momento, lo escuché hace muchos años, en aquel momento dije, no, pues sí, qué difícil, ¿no? O sea, sí, yo también pensaría, ay, no tanto. Pero con el tiempo entiendes que es necesario, que para ti como creyente, donde tienes tu fe, es el imperativo de consultar a Dios para cualquier cosa que vas a hacer, porque tú sabes que Dios te habla de una y de mil maneras, y Él afirma, como dicen Proverbios, ¿no? Que pongamos nuestros caminos delante de Él y Él afirmará nuestras sendas. Entonces, que es necesario el que pongamos a Dios y que le digamos, dependo de ti, porque confiamos, porque ya de antemano confiamos que esa voluntad va a ser buena para mí. Como usted mencionó, pues a veces no nos es tan agradable. A veces, como decía el hermano Marciano también, no, tampoco a veces decimos, ay, qué padre, es bien temprano y tengo que ir, ay, qué padre, es bien tarde y todavía no me voy. Pues a veces no, pero si confiamos que esa voluntad
es buena y que todo lo que Dios ponga delante de mí es bueno, si yo dependo de Él y le digo, aquí estoy y dependo de ti, sabemos que va a guiar los pasos y que va a guiar nuestra vida, va a tomar el control de esa vida. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Dios siempre tiene el control de todas y cada una de las cosas, pero es menester el trato relacional permanente con Él. Sumado a lo que comparte mi hermana Fabiola, efectivamente nosotros vemos y aprendemos de este capítulo tan interesante que precisamente, digo, una acotación adicional cultural. Los números no son en vano ni porque sí, ¿verdad? El 9 quiere decir tet, del alfabeto hebreo. Tet quiere decir cegar. En este caso, cegar la falta de relación con Dios. Si hubiese existido una relación permanente con Dios antes de que confiar en nuestra propia sabiduría, hubiese percibido en discernimiento las intenciones de los gabaonitas y opera en este tiempo actual. A falta de un trato relacional con Dios estrecho, no tendremos la habilitación necesaria para discernir los embates del enemigo, que como bien discernimos y ubicamos son tres predominantes: el diablo, el mundo y nosotros mismos, y que más de las veces es de nosotros mismos. No tendremos la capacidad ni la habilidad para entender de dónde viene el problema, ¿no? De tal manera que nosotros tenemos que estar de manera pendiente a través de los medios de gracia, lo hemos compartido más de una ocasión, los medios de gracia que son la oración, la lectura, escudriñamiento, la reunión de los santos, como es el caso, ¿verdad? Que por cierto, gracias a Dios que se implementó la disposición por obra del Señor para los viernes reunirnos a orar. ¿Con qué sentido? De tener un trato relacional con Dios y ante los ataques de estos enemigos estar prestos para responder, esforzarnos y ser valientes. Gracias, hermano. Uno más, por favor. ¿Quién dice yo? Marce. No, pastor. Pastor, pues que siempre tenemos que confiar en Dios y que siempre tenemos que poner todos nuestros proyectos, nuestros planes, y Él nunca nos va a dejar y Él siempre nos va a dar sus bendiciones día a día. Lo hemos visto, y nuestra desobediencia no nos lleva a nada. Así es. Gracias, hermano Marce. Muy bien, pues vamos a avanzar al siguiente, por favor. Capítulo 10, versículos 1 al 6. Los amorreos suben contra Gabaón. Número 1, noticias de Adonisedec, rey de Jerusalén. Adonisedec oyó que Josué había tomado y destruido Jai, al igual que Jericó y que Gabaón había hecho la paz con los israelitas. 2, temor de Adonisedec. Adonisedec temió mucho porque Gabaón era una ciudad grande, mayor que Jai, y todos sus hombres eran valientes. 3, alianza de reyes. Adonisedec envió mensajes a Joham, rey de Hebrón, Piream, rey de Jarmut, Jafia, rey de Laquis, y Debir, rey de Eglón, pidiéndoles que lo ayudaran a atacar Gabaón. 4, ataque conjunto. Los 5 reyes amorreos, Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se unieron con sus ejércitos, acamparon frente a Gabaón y la atacaron. Y 5, petición de ayuda a Josué. Los habitantes de Gabaón enviaron un mensaje a Josué en Gilgal, pidiéndole que no los abandonara y que subiera rápidamente para protegerlos y ayudarlos, ya que los reyes amorreos se habían unido contra ellos. Ok, ¿qué ven aquí? ¿Qué les llama la atención o qué estudiaron? Es tan interesante ver esto de Adonisedec. Adonisedec quiere decir mi Dios justo, y era nada menos que rey de Jerusalén. Jerusalén viene Jerusalén, que quiere decir temerosos de paz. Pero pues nada que ver, ¿verdad? Todo es que ellos precisamente es el que convoca en medio del temor a esa alianza de reyes, que efectivamente pretendían en su calidad de reyes amorreos, por lo que habían escuchado por esa caída de Jericó, esa conquista de Jai,
habían escuchado y todo lo que antecedía también, seguramente escucharon de esa apertura del Mar Rojo, del Jordán, y estaban en ese temor y como lo compartíamos al inicio, estaban en una postura ya de atacar, ya no de esperar el ataque, ¿verdad? De tal manera que el Señor tiene planes tan perfectos que como estaba ya la victoria dada por el Señor y solamente era por parte de Josué y el pueblo obedecer, al final veremos, ¿verdad? Que ahora sí que son 5 derrotas en una batalla, lo cual permitió al pueblo de Israel, pues no ir contra Jerusalén, contra Hebrón, con Jarmut, Laquis y Eglón, ¿verdad? Uno por uno, los 5 en uno, cosa que veremos más adelante desde luego, ¿no? Pero vemos ahí la magnificencia del Señor y la suficiencia, estando en obediencia con Él para que Él obre y haga las cosas. Muy bien, gracias. Los demás, ¿qué ven? ¿Qué estudiaron? ¿Qué les llama la atención? Pues es que ellos tuvieron miedo, ¿no? Miedo del Dios. Entonces, yo aquí la primera, cuando lo estaba leyendo, dije, ay, qué montonero, la verdad. Pero, sí, como dice el hermano Marciano, sí vemos que, pues como Dios, ¿no? Sí, podría haber sido uno por uno y así en una misma batalla, ahí les dio la victoria, ¿no? Y a veces, como seres humanos, bueno, yo ves que buscas a Dios y te cae, y te cae, y te cae, y te cae, y a veces dices, bueno, pues si estoy buscando de Dios, ¿por qué? Pero al final Dios te da la victoria, ¿no? No es en tu tiempo, sino en el tiempo de Él. Así es. No era un problema, eran 5 problemas. 5 problemas. ¿Ustedes saben, se les han juntado los problemas uno tras otro? No son 5, son 10 ya. Ok, ¿los demás qué piensan? Sí, hermana Carmen. No Hermano Juan pienso. Pablo. Está. Aquí estoy viendo los nombres. Hermana Alejandra. ¿Qué piensan? ¿Tienen problemas? Muchos. ¿Con qué propósito? ¿O no hay propósito en los problemas? Siempre hay un propósito en cualquier problema que tenemos, ¿no? El primero es, pues, darnos cuenta del amor que Dios nos tiene cuando nos saca de ellos. Y casi siempre traen una bendición, pastor. Lo que vemos como problema al final, para los que creemos en Él, siempre nos trae una bendición al final de lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y a través de este problema nos damos cuenta de la gran bendición de pertenecerle, de reconocerle como Padre. Siempre tenemos una recompensa. Amén. Amén, amén. Muy bien, pues vamos a seguir con esta historia. La derrota de los amorreos, capítulo 10, versículos 7 al 14. Número 1, Josué sube a luchar. Josué subió de Gilgal con toda la gente de guerra y todos los hombres valientes. Resalto nuevamente, hombres valientes. 2, promesa del Señor. El Señor le dijo a Josué que no tuviera temor porque él había entregado a los amorreos en su mano. 3, ataque sorpresa. Josué atacó a los amorreos de repente después de subir toda la noche desde Gilgal. 4, intervención divina. El Señor turbó a los amorreos y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Los persiguió y los hirió hasta Aseca
Maqueda. El Señor arrojó grandes piedras desde el cielo, matando a más amorreos con granizo que los que Israel mató a espada. 5. Milagro del sol y la luna. Josué pidió al Señor que el sol se detuviera sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón, y así sucedió hasta que Israel se vengó de sus enemigos. Este milagro está registrado en el libro de Jacer. El sol se detuvo en medio del cielo casi un día entero. Nunca hubo un día semejante en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor combatía por Israel. Wow, tremenda lectura esta. Uno de los pasajes, de mis pasajes favoritos. ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué pudieron estudiar de estos versículos? Precisamente corroborando la omnipotencia del Señor, ¿verdad? Cómo es que Josué en obediencia sube a luchar. Él ya sabía de la alianza de los reyes para el efecto de implementar de nueva cuenta una estrategia respaldada por el Señor, toda vez que el Señor precisamente le había dicho a Josué que no tuviera temor porque él había entregado a los amorreos, ¿no?, en su mano. De tal manera que en ese ataque sorpresa que implementa de manera estratégica, se habla precisamente de caminar toda la noche, y era en subida, en empinada, y se habla de que eran unos 32 kilómetros, y uno casi empinado de manera vertical. De tal manera que si uno se pone a pensar que todos esos hombres valientes que viene hacía nuestro pastor la observación, hombres valientes, no podían ir hombres temerosos, hombres desanimados, hombres sin la intención de participar de esa victoria que el Señor ya había dado, toda vez que podrían infringir en el ánimo de los valientes. Pero volviendo a lo anterior, hacemos la anotación de que como el Señor, después de haberlos orientado a que caminasen toda la noche como una estrategia para ese ataque de repente y por sorpresa, fueran y tuvieran la fuerza todavía, aparte de caminar toda la noche esa cantidad de kilómetros, imaginemos con toda la armadura necesaria para la guerra y con el cansancio de la caminata, cómo el Señor redimió su esfuerzo, sus fuerzas, ¿verdad? Ahora sí que les fortaleció con la fuerza del búfalo y con las alas del águila para poder remontar las adversidades y de esa manera todavía combatir en donde efectivamente un evento único en la historia que se ha generado, de precisamente perdurar todo un día las posiciones del sol y la luna en esos lugares estratégicos. Es de verdad considerar la omnipotencia del Señor. Amén. 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 Pero hermano, Josué y el pueblo le acababan de fallar al Señor. Pero, perdón. Sí, adelante, adelante. Ok. Pero precisamente por eso yo creo que, así como lo describe el hermano, me lo vengo imaginando así tan inclinado, así tan cansado y todo, yo que no subo 2 pisos seguidos. Qué gran esfuerzo para hombres valientes, sí, pero más bien hombres que ya venían con un capitán, con alguien al frente como Josué, que también venía ya de haber sabido que le había fallado al Señor, de haber cargado ya una consecuencia muy evidente, muy grave, como bien dice usted, pastor. Era esta nuevamente una prueba, no una más en la que hemos visto en capítulos pasados, que Dios le dice, tranquilo, no temas, aunque es un pueblo más grande, tú el más pequeño, no temas, yo ya los entregué en tu mano. Esta vez venían con este dato de haberle fallado al Señor. Entonces yo creo que era cuando más tenían que demostrar que iban confiando plenamente en el Señor, porque este esfuerzo tan grande como lo describe el hermano Marciano, imagínense que sí, precisamente van haciendo todo este esfuerzo con algo en la mente, que Dios les dijo que ya se los había entregado en las manos. Entonces, este esfuerzo era el que yo creo que quería ver Dios, esta obediencia, esta confianza de confía en lo que yo estoy diciendo, en lo que yo voy a hacer. Ahora sí, para que les quede claro, hay que recordar que yo tengo el control, ustedes déjense guiar, y tan es así que Dios les da esta ayuda divina, como la describe usted,
de toda esta ayuda, de que simplemente, como lo describe la palabra tan hermoso, ¿no? Algo tan majestuoso, ¿no? ¿Cómo pudo pasar? Y que dice que solo ha pasado esa ocasión, que se detenga el sol y la luna y que ellos pudieran tener esta ayuda divina, porque yo me imagino que obviamente sí eran hombres valientes, pero también yo creo que también su cuerpo en algún punto se cansó y se ven, no podría decir recompensados porque no creo que fuera la palabra tan correcta, ni tampoco ayudados por el Señor, pero sí, de alguna manera, Dios yo creo que lo que quería ver era esa obediencia y la vio, y en el campo de batalla nuevamente está con ellos y nuevamente les da este apoyo divino, pues. Amén. Nos tenemos que dar cuenta que no es hasta el momento de que acciona Josué y los valientes su fe, obviamente en acción, ¿sí? Luchando, no es hasta ese momento que el Señor comienza a obrar esa intervención divina. A pesar de que ya le había dicho que ya los había puesto en sus manos, que ya la victoria estaba ganada, aún así ellos tuvieron que obedecer, tuvieron que esforzarse. Y por lo que está platicando mi hermano Marciano, sí, claro que fue un gran esfuerzo el que hicieron toda la noche, ¿no? Y aún así, ya en la acción de todo esto, se ve la mano poderosa de Dios, una mano divina, ¿verdad? Ok, sí, hermano Juan Pablo. Sí, buenas noches, pastor, buenas noches, hermanos. Hola. Buenas noches. Aquí nada más lo que quería comentar acerca de lo que estamos leyendo ahorita, es de que, pues prácticamente esa derrota de los amorreos fue gracias a que el Señor estuvo con ellos. No, no debemos de olvidar eso nunca, ¿verdad? No puede haber batallas difíciles de librar, pero si el Señor está con nosotros, no tenemos nada que temer. Y si es de que Él quiere que nosotros libremos esa batalla con éxito, ¿verdad? Y creo que eso es aplicable en todas nuestras vidas, en la vida diaria y demás. Nosotros siempre debemos de poner primero al Señor para que con ello podamos salir victoriosos si Él lo permite, ¿verdad? Y si no lo permite, o sea, no hay problema, pues para algo. Tenía su plan maestro, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que nosotros debemos de estar siempre conscientes. Amén. Así es, correcto, hermano. Gracias. Muy bien, en el número 5, ahí en el versículo, bueno, capítulo 10, versículos 12 y 13. Lo voy a leer lo que puse ahí en amarillo. Josué pidió al Señor que el sol se detuviera sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón, y así sucedió hasta que Israel se vengó de sus enemigos. Este milagro está registrado en el libro de Jacer. El sol se detuvo en medio del cielo, casi un día entero. Ok, se lee bien fácil, ¿verdad? ¿O no? Pero ustedes saben si se detiene el sol en este momento. ¿Ustedes han alcanzado a dimensionar las consecuencias, ¿cómo lo puedo decir? De la misma galaxia, todas las estrellas, el sol, la luna, la misma Tierra, ¿cómo se vería afectada si se detuviera en este momento? Yo preguntaría, ¿qué pasó ahí? ¿Qué piensan? No es cualquier cosa lo que estamos leyendo aquí, hermanos. ¿En qué momento de la historia, hasta ahorita que hemos estudiado y hasta este momento, habíamos escuchado algo así? Sí, hermano Juan Pablo. Sí, solamente ahí se ve la mano del Señor, porque de lo contrario sería un desastre total. Ujú. Sí, sí, gracias, hermano. Sí, se han quedado pensando en eso, las consecuencias que hubiera habido si como dice mi hermano, si la mano del Señor no hubiera estado ahí. En pocas palabras, el mundo se colapsa, se destruye. Ese es. ¿O no?
Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo ven eso ustedes? Pues el El Señor poder como que dueño Dios. de la creación, Perdón, no escuché. el Señor como dueño de la creación, Amén. El mismo que formó la Tierra y sí, todas las galaxias, ¿sí? separó Imagínense la con sus manos, está formando y de repente hace girar la Tierra a X velocidad para que funcione todo el sistema. Ajá, pero en ese momento Dios lo detiene. Qué interesante es esto, hermanos. Ahí vemos cómo Dios tiene el control absoluto de todo. De La todo. palabra de Dios nos dice que los vientos se someten a la palabra de Dios, a su voz. Amén. Entonces, qué ejemplo tan claro del control que Dios tiene sobre todas las cosas. Amén. Control absoluto. Amén. Cuando Dios habla, nada puede quedarse sin obedecer lo que el mismo Dios dice. Amén. Estaban los discípulos ahí batallando en medio de la tormenta, ¿verdad? Y Así las es. aguas turbulentas moviéndose, ¿verdad? Pero de repente le dicen al Señor, Señor, despiértate porque morimos. Tú dormido. Y el Señor Jesús, tan solamente unas palabras, ¿verdad? Calla, Sí. enmudece. Y de repente se hizo una grande bonanza. El agua ya no estaba turbulenta, ahora el agua estaba muy tranquila, Tranquila. en una noche serena. Y dice la palabra que todos quedaron Asombrado. maravillados, asombrados, y dijeron, ¿quién es este hombre? Y aún el viento le Josué, obedece. Josué quizá ni siquiera en ese momento lo pensó. Pero si alguien tenía alguna pequeña duda del poder de Dios, si en alguno de ellos, de los que salieron a la guerra, tenían alguna duda, por muy pequeña, al haber detenido Dios el sol, yo creo que se disipó todo, todo. La confianza la obediencia fue totalmente, totalmente obedecer a Dios. Le creyeron a ojos cerrados. Lo vuelvo a decir, quizá ni siquiera se dieron cuenta, estaban tan Así metidos es. en la batalla que se les fue el tiempo, ni cuenta se dieron. No sé que si ustedes han tenido algo que hacer y se les va el día, y ay, ni cuenta me di, pasaron horas y horas y ni cuenta me di. Pasó lo mismo con ellos. Pero fíjense, dice ahí al final, versículo 14, nunca hubo un día semejante en que el Señor escuchara la voz de ¿quién? De un De un hombre, hombre porque el Señor combatía por Israel. por Israel. Hermoso pasaje, ¿qué piensan? Josué solamente le dijo al Señor, Señor, haz que el sol se detenga en este lugar y la luna en aquel lugar, como una expresión. Él no se arrodilló y clamó y dijo, Señor, te ruego, voy a hacer ayuno, voy a clamar. No, 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 no. En el momento de la batalla, cuando todo estaba reciamente ahí en la batalla, él tan solamente usa estas palabras y el Señor lo escucha. Y el Señor, Es la Efectivamente, confianza. porque y el Señor obra este gran milagro. No te estoy hablando o no estamos hablando de cualquier milagro. Puedo atreverme a decir que este milagro no se compara a ningún otro de toda la palabra. Pero es la confianza y la seguridad que él tenía, que el Señor iba con él. Amén. No ¿Cuántas necesitó veces, hincarse, ni clamar, él tenía la seguridad de que Dios iba con él. Amén. cuántas veces Dios le mostró al pueblo de Israel su poder? Muchas. Desde que lo sacó de Egipto, la nube, la comida, el maná, todo, cómo Dios no Ojo, se cansaba de ojos, demostrarle su poder. tantito, ahí todo lo que están mencionando son milagros en el planeta Tierra.
o en el cielo, ¿sí? En las nubes hacia abajo. Pero estamos hablando de algo mucho mayor, un milagro muchísimo Así es. mayor. ¿Ustedes saben si se detiene el sol, de verdad? ¿Saben eso? Si se detiene la Poderío, tierra o el sol, es que no encuentro las palabras. La luna con las mareas de los mares. El caos que hace Tiene que subir y si bajar. esto sucede, si tan solo una llamarada del sol, vean cómo nos afectó todas estas semanas, Tormenta meses. solar. Ahora imagínense si se detiene. Sí, hermano Juan Pablo. Gracias, pastor. Perdón, no pude explicarles rápidamente eso de qué iba a suceder, pero ahorita que tengo un poquito de más calma, lo que pasaría precisamente es de que saldríamos todos volando, porque la Tierra lleva una aceleración. Al haber una aceleración y frenarse, nosotros nos seguiríamos, nos caeríamos de así de una, no tendríamos ni siquiera tiempo de meter nuestras manos para apoyarnos, ¿verdad? Y luego hay que ver la aceleración que lleva la Tierra, la velocidad a la que está girando. Para hacer todo el giro en 24 horas, nada más nos tenemos que dar una idea, ¿verdad? Entonces, pues, Así es. adiós edificios, adiós todo, si pasara en este momento, ¿verdad? Dios todo. Aparte, toda fulminado. el agua de los océanos se saldría directamente, Otra. porque está el oleaje, se iría el agua, luego regresaría algo así como tipo tsunami. Wow. Gracias, hermano. Sí. Iba a hablar el hermano Marciano. Sí, efectivamente, toda esta narrativa es real. Hay diversas teorías en las que se habla desde el punto de vista científico, en el que efectivamente lo que comparte nuestro hermano Juan Pablo, la rotación de la Tierra fue suspendida, es decir, una suma de teorías o de explicaciones que al final son precisamente especulaciones en el orden humano, pero aquí era el rostro del Señor, la mano del Señor obrando, ¿no? Lo que es trascendente entender es que efectivamente la voluntad de Dios soberana requiere la obediencia del hombre en el sentido de que el hombre tiene que hacer lo que le corresponde hacer en el día a día y a cada momento en su trato relacional con Dios para precisamente alcanzar sus promesas, recibir sus bendiciones. Y hago tan clara y patente esta palabra de Dios que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación es aquello que nos lleva precisamente a un paso de pecar. Josué evitó la tentación de la desconfianza, evitó la tentación de la duda, de la incertidumbre, transmitida a todo el pueblo de esos valientes para hacer esta gran batalla, esta gran guerra. El Señor en su soberanía hizo lo que prometió hacer, que si ustedes están conmigo, yo estaré con ustedes hasta el último día, lo dice el propio Señor Jesucristo, y como tal, haciendo eco de esta palabra viva, cuando es bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿qué va a pasar? Va a resistir la prueba, ¿verdad? ¿Y qué recibirá? La corona de vida para todo aquel que le ama. Y eso es lo que operó en esta gran batalla. Amén. Amén. Entonces los ojos del Señor se concentraron en un lugar. Los oídos del Señor se concentraron en una sola voz. En este Amén. caso, Josué. ¿Sí? Dice, nunca hubo un día semejante en que el Señor escuchara la voz de un simple mortal. Y ahí entramos cada uno de nosotros, porque el Señor combate por su pueblo. Amén. Amén. Acabamos de Amén. estudiar el domingo el Salmo 23, ¿verdad? Que decía, por amor de su nombre. Dios ama a su pueblo. Dios ama a sus hijos. Dios inclina su oído al clamor de sus hijos. Y Dios puede mover cualquier cosa, inclusive las mismas estrellas, por grandes que sean, en este caso el sol, para beneficio de sus hijos. Amén. Amén. Es hermoso, ¿no? Es tremendo esto. Y a cada estrella conoce por su nombre. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué aprendemos
3 personas que me digan, por favor, ¿qué aprendemos de este? Porque todavía no acabamos este capítulo, viene la segunda parte todavía, pero hasta aquí le vamos a dejar. ¿Qué aprendemos hasta aquí? Debemos Que el confiar Señor es plenamente en el soberano Señor. sobre toda la creación. A ver, Así primero es. Lulú Rodríguez, luego Fabiola, por favor. Que debemos confiar plenamente en el Señor. El Señor siempre va delante de nosotros, dice su palabra, cual poderoso gigante. Amén. No debemos de dudar. Como decía, detrás de cada problema siempre hay un propósito. A veces no lo entendemos, pero el final, cuando ese problema se resuelve, siempre encontramos cosas hermosas. Y es porque el Señor siempre está de nuestro lado. Amén. Gracias. Hermana Fabiola. Que el Señor es dueño de toda la creación. Amén. Así tajante, el Señor es dueño Sí. Y y Señor de toda la creación. Gracias. ¿Quién más iba a hablar, hermana Carmen? Sí, pastor, también la importancia que tiene el poder consultar a Dios para todo lo que hacemos, para todo. Amén. Escuché, no recuerdo si fue el hermano Marciano, la hermana, quien decía que desde que nos levantamos, el ofrecer nuestro día a día a Dios para que Él pueda tener el control de todas las cosas y nos dé de su sabiduría para poder entender qué es lo que Él quiere y pide de nosotros para poderle obedecer y llevarlo a cabo. Que no se nos olvide que nuestras fuerzas, yo podría decir, me atrevo a decir que siempre, siempre vamos a fracasar. No tenemos esa sabiduría que tiene el Señor para guiarnos. Entonces, siempre, para cualquier cosa, debemos consultar a Dios, que sea la voluntad de Dios, no la nuestra. Amén. Amén, amén. ¿Alguien más? Uno más. ¿No? ¿Nadie? Ah, hermano Juan Pablo, adelante. Gracias, pastor. Bueno, pues algo muy importante que me deja aquí de enseñanza es de que no, en el caso de cuando estaban hablando acerca del engaño, ¿verdad? Ese engaño, como usted bien dijo, fue para algo. No creo que haya sido pura coincidencia, pura así de que hayan dormido a Josué, ¿verdad? Prácticamente yo siento que ahí sí era para obra del Señor ese engaño que hubo, porque el hecho de que hayan estado ahí sujetos como esclavos, pues ahí ya había un cierto conocimiento del Señor, ¿verdad? Ya podían conocer acerca de Dios y creo que ese era el objetivo final de ese engaño que pudo haber tenido, ¿verdad? No creo, muchas veces en nuestras vidas lo vamos a ver de esta forma, que nosotros decimos, "Ay, ¿cómo fui a cometer este error?" ¿No? Pero tiene un propósito ese error y debemos de, de aceptarlo así tal cual nos lo está poniendo Dios, ¿verdad? Amén. Así es. Amén. Muy bien. Pues vamos a terminar, hermanos. Y le voy a pedir, por favor, a nuestra hermana Carla, si nos despide en oración, por favor. Sí, claro que sí, pastor. Gracias. Bendito Dios, amado Padre Celestial, en este día te damos gracias por permitirnos estudiar de tu palabra. Gracias por darnos la sabiduría para poder entender tu palabra. Y asimismo, te damos gracias por cada uno de los hermanos presentes. Te pedimos, Señor Jesús, que estas palabras no las tomemos en saco roto y que las podamos aplicar día a día. Gracias por permitirnos estar juntos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien, capítulo 10 lo terminamos, si Dios nos permite, próxima semana y comiencen a estudiar capítulos 11 y 12, por favor. Ajá, alguien que le tome captura de pantalla y le envíe al grupo, por favor. Díganme cuando ya. Amén. No tengo. Ok. Bueno, hermanos, pues que descansen, que Dios les bendiga. Sí. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Viernes. Gracias, buenas Gracias, noches, Silvia. pastora y hermanos.
Viernes Buenas 9 de la noches. noche, nos vemos. Dios Buenas los- noches. Primero Dios. Excelente. Buenas noches. Bye, bye. Bye.